Bien, para el cuarto ciclo de trabajo, nosotros nos concentraremos en lo que es la selección 2, ¿cierto? De la unidad 1, que vendría siendo la toma de decisiones aplicando la probabilidad condicionada, ¿cierto? Bueno, primero que todo, a modo de introducción, comentarles que las probabilidades tienen sentido solamente cuando nosotros tratamos con experimentos aleatorios. Esto quiere decir sucesos de la vida cotidiana o experimentales que nosotros no sabemos cuál va a ser su resultado final. Entonces, al no saber nosotros cuál va a ser el resultado final de algún suceso, nosotros vamos a poder calcular a través de las probabilidades una medida que nos diga cuál va a ser la posibilidad de que ocurra ese suceso. Y para poder calcular ese suceso, nosotros vamos a utilizar lo que llamamos la regla de Laplace, en donde definimos P de A entre paréntesis, que vendría siendo la probabilidad de que ocurra el suceso A, ¿cierto? Y esto va a ser igual al número de casos favorables para el suceso A, partido en todos los casos posibles. Bien, y para que esto quede más claro aún, vamos a ver un ejemplo. Bien, para nuestro ejemplo vamos a utilizar la famosa baraja de cartas española, ¿cierto? La cual consta de 48 cartas, las cuales podemos separar en 4 unos, 4 2, ¿cierto? 4 3, 4 4 y así sucesivamente. También podemos distinguir que existe 4 pintas. ¿Cuáles son? Oro, basto, espada y copa. Bien, entonces nosotros podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7 de esta baraja de naipes españoles? Obviamente al azar. Bueno, lo primero que tenemos que definir acá, y esto se los voy a pedir, es definir el suceso, ¿ya? En este caso vamos a definir el suceso A como sacar un 7, tal y como se ve en la imagen acá que se está mostrando. Les voy a pedir, por favor, que nosotros definamos estos sucesos. Es muy importante definir el suceso, ¿cierto? Y claro, aquí podríamos ser más específicos. Por ejemplo, sacar un 7 de la baraja de naipes españoles, etc. Bien, entonces, ¿qué sería lo primero que deberíamos hacer? Claro, lo primero que deberíamos hacer sería en este caso ver cuántos 7 existen en la baraja. Aquí en la imagen podemos ver claramente que existen 4 7. Por lo tanto, podemos decir que si sacamos una carta al azar de la baraja, existen 4 opciones o posibilidades de obtener un 7 de esta baraja. Entonces, una vez que obtenemos esto, volvemos a la pizarra, ¿cierto? Y vamos a decir que los casos favorables para el suceso A, que es sacar un 7, serían 4, que corresponden a los 4 7 que ya hemos visto, divididos sobre el total de casos, que en este caso serían 48. Es decir, las 48 cartas que tenemos la posibilidad de sacar al sacar una carta al azar. Entonces simplemente nosotros vamos a dividir 4 sobre 48 y vamos a obtener el número 0,0833 periódico, que en el fondo vendría siendo un número decimal que expresa la probabilidad de que ocurra el suceso A. O más bien dicho, vuelvo a repetir, la probabilidad de obtener un 7 al sacar una carta al azar de la baraja española. Y bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros convertimos este decimal en porcentaje, que es una forma de expresar también la medida de la posibilidad de ese suceso, ¿cierto? En este caso, nosotros simplemente vamos a multiplicar el número decimal, que es 0,0833 periódico, por 100. Esto nos va a dar 8,33. Eso vendría siendo el porcentaje. Nosotros decimos entonces que la probabilidad de obtener un número 7 al sacar una carta al azar de la baraja española es igual al 8,33%. Bien, pongamos otro ejemplo entonces. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una carta de espada? Nuevamente, vamos a definir el suceso A, sacar una carta de espada. Y bien, ahora sin necesidad de ir a la baraja y buscar las cartas, nosotros vamos a saber que hay 12 cartas que son de espada, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 12. Por lo tanto, los casos favorables para esta ocasión serían 12. Y el total de casos nuevamente
para esta situación serían 48 y corresponden a las 48 cartas que nosotros podríamos sacar al sacar una carta al azar de esta baraja de naipes españoles, ¿cierto? Lo cual da un total de 0,25. Con esto podemos decir que la probabilidad del suceso A, o más bien de que ocurra el suceso A que sacar una carta de espada, es igual a 0,25. Esto evidentemente también lo podemos transformar a porcentaje, lo cual lo obtenemos nuevamente multiplicando por 100 y obteniendo que la probabilidad de que ocurra el suceso A es igual al 25%. Es decir, repitiendo nuevamente y para que quede claro, la probabilidad de sacar una carta de espadas de la baraja de naipes españoles es un 25%. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este video, en la cual vamos a trabajar con lo que se llama probabilidad condicionada. Esto es, como bien señala la imagen, la posibilidad de que ocurra un suceso sabiendo que ha ocurrido un suceso previo o anterior. Y para esto tendremos que, intersectar los casos favorables para el suceso A y para el suceso B, ¿cierto? Siendo B el suceso que vamos a nosotros a intentar calcular su probabilidad, y siendo A el suceso previo que va a influir en la probabilidad del suceso B, ¿cierto? Entonces, en concreto lo que se hace es buscar cuáles son los casos favorables para A y cuáles son los casos favorables para B, y luego hacer un cruce, cuáles son los casos favorables para ambos. Esto vendría siendo la intersección de esos sucesos. Y con estos casos favorables que son comunes, nosotros vamos a poder calcular la probabilidad de la intersección entre los sucesos A y B, ¿cierto? Como bien señala la imagen, que vendría siendo el numerador de la probabilidad condicionada, que se define como P entre paréntesis de B sobre A. Bien, para luego dividir por la probabilidad de que ocurra el suceso A. Evidentemente esto a simple vista no queda muy claro. Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar un ejemplo para que se pueda entender la lógica de esta operación. Y para esto continuaremos con nuestra baraja de naipes españoles. Entonces haremos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un número par, sabiendo que se sacó previamente una carta de espada? Es decir, nosotros sacamos una carta al azar de la baraja y nos tocó una carta de espada. No sabemos qué número es esa carta. ¿Cuál sería la probabilidad de que ese número fuera un número par? Esa es la pregunta. Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es definir los sucesos. Suceso A, sacar una carta de espada, que es lo que ya sabemos. El suceso A siempre va a corresponder al suceso previo, ¿cierto? Y el suceso B, que es el que está condicionado por el suceso A, que vendría siendo sacar un número par, y que es el que nos interesa obtener cuál es su probabilidad. Entonces, luego de haber definido los sucesos, vamos a, en primer lugar, obtener cuáles son los casos favorables para ambos sucesos. Así que para esto vamos a recurrir a nuestra baraja de naipes españoles. Entonces, para visualizar mejor cuáles son estos casos favorables en común para ambos sucesos, ordené las cartas de la siguiente forma. Como pueden ver en la línea superior, tenemos todas las cartas de espada, desde el 1 al 12. Y hacia abajo, como columnas, coloqué estratégicamente los números pares de la baraja, ¿cierto? Entonces, como se pueden fijar, tenemos la columna de los 2, la columna de los 4, la columna de los 6, y así sucesivamente hasta la columna de los 12. Lo importante de esta imagen y de este orden es que nosotros podemos ver que existen cartas que son común a los dos conjuntos que nos interesan. El conjunto de los casos favorables para el suceso A y el conjunto de los casos favorables para el suceso B.
Recordemos que el suceso A corresponde a obtener una carta de espada que vendría estando representada por la fila que tenemos allá arriba en la imagen, y que el suceso B corresponde a obtener un número par y estaría representado por las 6 columnas que se pueden ver también en esta imagen. Entonces el cruce nos quedaría de la siguiente forma. Podemos observar que aquí tenemos las 6 cartas que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, que pertenecen a una carta de espada y que además son número par, ¿cierto? Otra forma de decir que estas vendrían siendo los casos favorables para ambos sucesos. Igualmente esto lo podemos representar mediante un diagrama de Venn. Por un lado, el conjunto que representa los números pares de la baraja, que vendría siendo el conjunto B, y el conjunto A, que vendría siendo las cartas de espada de la baraja. Ambas intersectadas nos queda en el medio el 2 de espada, el 4 de espada, el 6 de espada, el 8 de espada, el 10 de espada y el 12 de espada, que vendrían siendo 6 cartas, como podemos observar en la siguiente imagen, donde tenemos el conjunto A y el conjunto B, que vendrían representando a ambos sucesos. Y estas 6 cartas son las que necesitamos porque tenemos que calcular la probabilidad de esta intersección. Y como podemos ver en la siguiente imagen, la probabilidad de la intersección de los conjuntos A y B vendría siendo igual a los casos favorables, que son los elementos en común, que vendrían siendo 6, las cartas que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y esto se divide sobre el total de casos, que vendría siendo 48, que equivale a todas las cartas de la baraja. La probabilidad de esto nos da 0,125. Y solo nos faltaría calcular la probabilidad del suceso A, que es 0,25 y que es la probabilidad que obtuvimos en el ejercicio anterior, donde calculamos cuál es la probabilidad de obtener una carta de espada sacando una carta al azar de la baraja, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos estas dos probabilidades, simplemente las tenemos que dividir. Nos quedaría entonces 0,125 partido en 0,25, lo cual nos da igual a 0,5. Lo cual es bastante lógico si pensamos que la mitad de las cartas de cualquier pinta son números pares. Con lo cual, podemos comprobar que existe un 50% de probabilidad de obtener una carta par, sabiendo que obtuvimos una carta de espada.